Apreciados hermanos y amigos, vamos a leer aquí en el segundo libro de los Reyes cómo Dios, nuestro Padre Eterno, a través de su Hijo amado, y aquí en el Antiguo Testamento se manifiesta como el ángel de Jehová, acompañó el ministerio de Elías, del profeta Elías. Bueno, vamos a leer acá, vamos a leer dos versículos de Primera de Reyes. De Primera de Reyes vamos a leer los últimos dos capítulos, versículos, perdón, los últimos dos versículos de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 52 y 53. Dice así: hablando del rey Ocosías de Israel. Dice así, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 52 y 53. Hablando de Ocosías, como le dije, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el rey Ocosías, y anduvo en el camino de su padre, el rey Acab, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nadab, e hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Así que acá tenemos al rey Ocosías, queridos hermanos, que siguió los caminos de su padre, de su madre y de Jeroboam, lamentablemente, e hizo lo malo, e hizo pecar a Israel, y sirvió a Baal, y lo adoró. Es tremendo, y era un rey de Israel, del pueblo de Dios. Su padre, su madre y aquí Jeroboam fueron una influencia muy, muy negativa para Ocosías y siguió el ejemplo de ellos. Ay, Dios nos ayude a todos. Y provocó a ira a Jehová de Israel, el Dios de Israel. Muchas veces la palabra ira acá nos parece muy, muy fuerte, y es fuerte, sin duda. Pero cuando un hijo de Dios o un líder, como en el caso de Acaz, de Jeroboam y muchos otros que anduvieron en los caminos equivocados, actúan de una forma como si Dios no existiese. Es decir, en vez de adorar a Dios, adoran a Baal. Es decir, al adorar a Baal estamos adorando al enemigo de Dios, lamentablemente. Y eso trae consecuencias nefastas, como le pasó a Ocosías. El mal ejemplo de su padre, de su madre y de otros como Jeroboam lo llevaron a adorar a Baal, a rendirle culto. Pero a rendirle culto aquí a una figura, a una imagen, porque no hay, fuera de Dios, nuestro Padre eterno y su Hijo amado, no hay nada. Los demás todos son, ídolos.
Y cuando un líder hace eso, o cualquier persona, pero especialmente un líder, trae oprobio y trae, podríamos decir, una maldición sobre las personas que lo escuchan. Y llegan muchos a creer en lo que ellos enseñan y lo que ellos practican, adorando a Baal, a una figura que no camina, que no ve, que no escucha. Es tremendo esto es tremendo, tremendo, tremendo. Por eso que Dios, dice la palabra de Dios que Él odia el pecado. Él aborrece el pecado. Y nos quiere enseñar a nosotros que odiemos el pecado, que aborrezcamos el pecado, porque nos va a traer la perdición y mucho sufrimiento. Y Dios no quiere eso para nosotros. Y no quiere Dios que seamos una influencia negativa ante las personas, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o cualquier otra persona que tengamos contacto con ella. Porque estamos trabajando para el enemigo. Entonces Dios aborrece eso que ellos hacían. Y le provocaba a Dios celo, es celoso él en el sentido, no celoso porque a él le hace daño eso, porque nos hace daño a nosotros mismos. Nosotros mismos nos dañamos al estar adorando a una figura. Pero detrás de esa figura está el enemigo de Dios, que es Satanás, que arruinó la vida del ser humano a través de Adán y Eva, y se manifestó ahí a través de una serpiente de ese tiempo, antes que entrara el pecado, era una serpiente alada, hermosa, no como lo que es hoy. Y con palabras dulces la engañó a Eva y luego usó a Eva para engañar a Adán. Queridos hermanos, no es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y lo demostró al enviar a su hijo unigénito, a su hijo único, aquí en la tierra. Y su hijo vino aquí a la tierra. Como dice aquí la palabra de Dios, queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder entender y a reconocer que Dios nos ama y a entender que Dios nos ama. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios, muchos no lo quieren creer, lo vamos a leer en el versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, es decir, a Dios nadie le dio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque más cerca no puede estar una persona. El Hijo de Dios salió del seno del Padre. Fue engendrado por el Padre y nació de Él. El unigénito Hijo de Dios, el único nacido de Dios. Eso quiere decir unigénito, único nacido de Dios. Y acá dice el versículo 1, como estábamos leyendo, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, está hablando del Hijo de Dios y Dios. Y la palabra era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque era tan divino como el Padre y nació del Padre. Y además de ser divino como el Padre,
Leo de vuelta otra vez el versículo 18 del capítulo 1 del libro de Juan. A Dios nadie le dio jamás. Entonces, ¿cómo se dio a conocer el Padre? Dice, el único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos hermanos, a Dios nadie le dio jamás. Jamás y jamás. Pero ¿quién entonces, a quién vio Moisés allá en el monte cuando fue a buscar las tablas de la ley? Vio al Hijo de Dios y él dio a conocer al Padre. Él estuvo con el Padre. Queridos hermanos, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí están tanto el Padre como el Hijo. Y el Padre y el Hijo siempre están unidos en espíritu. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. Y sin Él, sin el Hijo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho a través del Hijo de Dios. Ahí estaban las dos personas, el Padre y el Hijo. Y bueno, entonces nosotros tenemos que entender, pero el amor de Dios que tiene hacia sus hijos. Lo dice acá un versículo muy reconocido, muy conocido, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio todo, su único Hijo. No había otro ser en el universo, ni hay otro ser en el universo, además del Padre, que su Hijo, que sea divino, porque fue engendrado del Padre, nació del Padre, o sea, fue rasgado del pecho del Padre. El divino, el único Dios verdadero y divino Dios, que es el único, que no hay otro, trajo a la vida a su Hijo. Pero a ese Hijo que lo trajo a la vida, que es tan divino como el Padre, lo dio porque nos ama a nosotros. No podemos decir que Dios no nos ama porque dice acá la Biblia, y ellos después de haberle lo trajo a la vida acá en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 52 y 53, dice, vamos a leer 53 nomás, porque sirvió a Baal, el rey Ocosías, y lo adoró, y provocó a ira a Dios. Queridos hermanos, Él odia el pecado, pero lo demostró con hechos. Ama al pecador y lo quiere salvar, pero Él no va contra la voluntad del pecador. No va contra la voluntad del pecador. Él ama al pecador, no te olvides nunca. Él te ama, te quiere salvar, pero aborrece la mentira, aborrece la envidia, la codicia, aborrece a aquel que está adorando al enemigo de él, a nuestro enemigo. Adorar al enemigo es lo peor que podemos hacer. Pero Él no nos odia a nosotros, odia lo que estamos haciendo. Estamos adorando al enemigo y Él odia lo que estamos haciendo. Inclusive Dios no odia a Satanás como persona, odia lo que Él hizo y hace como un ser creado, un ser que salió de la mano de Dios también, como Adán y Eva. Él odia lo que Él hizo y hace y sigue haciendo. ¿Y saben qué? Le queda poco tiempo. Cristo viene pronto, queridos hermanos. Y aquí dice la palabra de Dios
En el Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 1, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Él era el rey de Israel, pero en Samaria tenía él una casa, y de allí cayó de una sala, de la ventana de una sala cayó, de un piso al otro piso. Y estuvo enfermo, pero acá sería la palabra, estuvo muy enfermo. Y envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿A quién él mandó a consultar? A Baal Zebud, dios de Ecrón. ¿Por qué lo consultaba? Ya lo leímos, porque sirvió a Baal y lo adoraba. Adoraba al enemigo de Dios a través de una figura. Lamentablemente, adoraba al enemigo de Dios y nuestro enemigo a través de una figura, de una imagen. Y por eso él consultaba, mandó a consultar, queridos hermanos, a Baal y lo adoraba. Pero él era el rey de Israel. Él tenía que adorar a Jehová, a Yahweh, como quieramos llamarle, como se llama, o Yahweh según como lo hayan escrito. Queridos hermanos, y él siendo el rey de Israel, del pueblo del Dios vivo, del único Dios que hay, no hay otro. Y el otro es Jesús, pero es el Hijo de Dios, es su Hijo, como ya lo leímos. Y entonces, aquí viene lo que sigue el tema. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías. El ángel de Jehová es el Hijo de Dios. Yo lo he explicado en otros temas, tal vez tenga que explicarlo nuevamente, no sé. Entonces el ángel de Jehová, es decir, el Hijo de Dios, habló a Elías. ¿Con quién? ¿Por qué no hablaba el ángel de Jehová con Ocosías? Porque Ocosías no quería saber nada con el Hijo de Dios, con el ungido, con el Mesías que había sido prometido a Adán y Eva para salvar a la raza humana. Entonces, con el Hijo de Dios, Dios mismo, que no podía hablar a través de su Hijo, acuérdense que a ningún ser humano le habló Dios en una forma personal. En una forma personal. Le habló Dios, sí, pero a través de su Hijo. Porque ya leemos, a Dios nadie le dio jamás. Ni Dios habló con otras personas. Habló, sí, pero a través de su Hijo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. La forma que tenía de comunicarse con los seres humanos era a través de su Hijo amado, que es la palabra. Bueno, y entonces el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, habló a Elías, tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vas a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Hermano,
No es que Dios lo condenó a muerte, él se condenó solito, rechazó, no quería saber nada con Dios. Nada. Hizo lo mismo que hizo su padre, que hizo su madre y, y otros más por ahí. Lamentablemente, entonces Dios, ¿qué hizo? Él no quería consultar con Dios. Él sabía que era el rey de Israel, de, de la nación que tenía un solo Dios, pero un Dios vivo, un Dios que obraba. Él seguro que Ocosías, como Acab, la madre de Ocosías, la mujer de Acab, y Jeroboam y muchos otros, conocían la historia a través del Pentateuco de cómo obraba Dios, el único Dios verdadero, cómo obró en Egipto y cómo sacó a los hebreos de Egipto y los liberó. Pero este Ocosías no quería saber nada con el único Dios verdadero y adoraba al enemigo de Dios a través de una imagen. Es increíble. Entonces, Dios le dijo acá en el versículo 4, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás. Porque lo podía ayudar Satanás a Ocasías. No tenía poder. Él tiene un poder limitado. Y más ahora. Él no puede obrar a su ancha ahí libremente. Entonces Dios vio que Ocosías ya no quería saber nada con Dios y para él la muerte sería una bendición. Para él la muerte sería una bendición. Porque así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este mensaje le dio Dios a Elías para que se lo diera a Ocosías. Y Elías se encontró con los mensajeros que iban a consultar a Baal Zebub, dios de Crom, y él se encontró con ellos y les dijo no, que él, como no consultó a Jehová, y ya él no quería saber nada con Dios, con el único Dios verdadero que podía librarlo de la muerte, o si no, podía salvarlo por lo menos, pero ya él no solamente se murió, sino que aquí cuando venga la segunda venida no se va a levantar. Y la tercera venida, que después del milenio, él se va a levantar, pero para volver a morir. Eso tiene una explicación más larga. Entonces, cuando los mensajeros se volvieron al rey Ocosías, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? ¿Por qué volvieron tan rápido? Ellos les respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey, que os envió a Ocosías, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal Zebub, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. La noticia es la peor noticia, ¿no? Pero para él, una persona que está en las manos del enemigo, morirse, hermano, no sé, es una bendición. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo de camello, dicen, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo el rey Ocosías, dijo, es Elías Tisbita.
Él lo conocía. Sabía que podía haber dicho, bueno, tráiganme a Elías a ver qué me dice. Que él trata con Dios, él está con Dios. No, mandó a esta gente, a su gente, mandó a consultar al enemigo de Dios, en otras palabras. Luego envió a él, a Elías, el rey Ocosías, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, es decir, que vayas a ver al rey. Él te quiere consultar, quiere hablar contigo. Yo no sé cuáles eran los pensamientos de Ocosías hacia Elías, pero mucho no lo quería, porque si no lo hubiese mandado a llamar a él y no a consultar a Baal Zebub, al enemigo de Dios. Entonces, acá viene algo que es llamativo. El capitán del versículo 9, la última parte, le dijo, varón de Dios a Elías, el rey ha dicho que desciendas, que él no te va a hacer nada, que desciendas, él quiere hablar contigo. Y Elías dijo algo, hermano, en el versículo 4 dice, por tanto así ha dicho Jehová. Lo que Elías le dice a Jehová no era de Elías esas palabras. Esas palabras eran del Hijo de Dios, del ángel de Jehová, del Hijo de Dios, y a su vez eran palabras del Dios mismo, del Padre. Esas palabras. Y lo mismo que acaba de hacer acá Elías, no eran sus palabras los que él estaba hablando. Era un profeta. ¿Los profetas qué hacían? ¿Cuál era el trabajo de los profetas? Solamente el profeta, el verdadero profeta, tenía que hablar lo que Dios le decía que tenía que decir, dar el mensaje que Dios le decía, no podía hacer otra cosa, no debía hacer otra cosa, podía sí, pero no debía. Y Elías era un buen profeta. Dios lo mandó a ir a Acab a decirle por la idolatría que había, por el pecado que estaba ya descontrolado totalmente en el pueblo de Dios, lo mandó a Elías a decirle que durante 3 años y medio no iba a llover. Y tenía que ir, y lo mandó que se presentara ahí, afuera, al palacio del rey. Hermano, y había que tener valor para llevar un mensaje así. Muchos que fueron, quizás intentaron eso, no salieron. Entonces Elías fue y en el nombre de Dios le dijo, mira, por todo esto que está pasando, Dios dice que durante 3 años y medio no iba a llover, que no va a llover, perdón. Le dijo Elías al rey Acab, al padre de Ocosías. Y así como entró él, dio el mensaje que Dios le había mandado que diese al padre de Ocosías, al rey Acab. Era un hombre de Dios que él decía lo que Dios le mandaba. Y después él tuvo que irse lejos de ahí porque lo andaban buscando para matar. Pero después, pasados los 3 años y medio, Dios mandó a Elías y decirle, bueno, ve y dale el mensaje que ahora va a llover. Es decir, pero primero tuvo que pasar por una... Bueno, pero Elías era extraordinario, ¿verdad? Que era extraordinario. Entonces ahí fue cuando fue ahí y
cuando al rey acá le dice, ¿qué haces aquí alborotando, trayendo problemas? Y Elías le dice, no, yo no alboroto, no tengo problema a nadie, tú eres el que estás haciendo eso. Y después viene el encuentro con los Baales y inspirado por Dios, Elías le dice, bueno, vamos a hacer acá un altar para que ustedes que consultan a Baal y yo hago el altar que consulta a Jehová. El que haga descender fuego del cielo, ese es el único Dios. Y sabemos cómo terminó la historia. Los Baales, por más que gritaron, hicieron lo que hicieron, se lastimaban, todo, no lograron nada. Y Elías oró con humildad, con mansedumbre, pero con fe y seguridad, para que lloviese, para que cayese fuego del cielo, y cayó fuego del cielo y quemó la ofrenda. Y después que pasó todo eso, bueno, vino ahí lo de los, no quiero entrar en eso, lo que Elías mató a 400 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, y bueno, pero después él oró por la lluvia, y llovió. Él hacía todo lo que Dios le decía a Elías, él lo hacía. Y acá muchos van y dicen, en el versículo 10 dice, según de Reyes 1:10 dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Hermano, esto es terrible esto. Pero esta fue una orden de Dios, él no estaba que Elías estaba enojado, que estaba molesto, que ya se cansó, que se alejó de Dios, y bueno, y por eso mandó eso. No, no, eso venía de Dios. Estaba Jesús, el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, que estaba allí y le daba lo que él tenía que decir. Entonces, y él respondió, el hijo, si es como tú dices que yo soy hijo de Dios, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y tus 50. Ahora, eso no lo hizo Elías. Inclusive Elías no tenía poder para hacer caer fuego del cielo. Cuando cayó fuego del cielo allí en las ofrendas que hizo Elías y cayó fuego del cielo, él no lo hizo caer. Dios se manifestó allí y mandó fuego del cielo y se consumió la ofrenda y que esa ofrenda había sido aceptada por Dios. Y Dios conoce los corazones, hermano. Así como el rey Acab contaminó la mente de su hijo Ocosías, lo mismo que su madre y que Jeroboam y otros. Asimismo, estos de capitán y sus 50 eran personas muy astutas, que hablaban lindo, pero vaya a saber qué querían hacer con Elías. Y él le dijo, si yo soy varón de Dios, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo y fueron consumidos los 50. Y después volvió el rey a enviar, murieron ese capitán con sus 50. Volvió el rey a enviar a Elías, otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, lo mismo que hizo el anterior. El rey ha dicho así, desciende pronto. Desciende pronto. Ya no era que descienda solamente. Te está hablando el rey, así que tienes que descender pronto, obedecerle, algo así. Y Elías
dice las palabras que Dios le pone en su mente, en su corazón, para que las diga. Y él le dije, si yo soy varón de Dios, si yo soy profeta de Dios, bueno, vamos a ver si soy profeta de Dios. Y él dice, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Entonces, bueno, esto es una forma que uno a veces faltan palabras para explicar y que quede esto bien clarito, pero esto no provenía a él porque ya se había zafado Elías y estaba diciendo cosas que no debía decir, no. Y en el versículo 13 dice, versículo 13 de 2 de Reyes capítulo 1 dice, y volvió a enviar el rey Ocosías al tercer capitán de 50, con sus 50. Y sabiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Él no se debía poner de rodillas delante de Elías porque Elías no era Dios, pero demostró y reconoció que en Elías estaba el Espíritu de Dios, que estaba el Espíritu de Cristo obrando en su vida. Y él no iba a cometer el error que cometieron los otros. Aprendió. Y así nosotros debemos aprender, queridos hermanos, si nos equivocamos una vez, 2 veces, y aprovechar las equivocaciones de los otros para nosotros no cometer las mismas equivocaciones. Que Dios nos ayude a ser guiados por el Espíritu de Cristo como era guiado Elías por el Espíritu de Jesús, queridos hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Se puso de rodillas delante de Elías, porque en él estaba, ¿quién? El Espíritu de Dios, estaba el Espíritu del Padre a través del Hijo de Dios. Y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego, ya no era una orden, que desciendas pronto. No, ya no era una orden, ya era un ruego, pedirle, por favor, el rey te está llamando. Estaría diciéndole tal vez, el rey te está llamando, se está muriendo, le queda poquito. Ve, si quieres, ojalá que pueda hacer algo por él, porque tal vez lo querían al rey Ocosías a sus capitanes. Por lo menos lo obedecían. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, dice ese capitán. Pero no solamente se quedó, él podría haber dicho mi vida, pero él dijo que sea de valor mi vida y la vida de estos 50 siervos. Somos siervos tuyos. Al ser siervos tuyos somos siervos de el único Dios verdadero. He aquí, ha descendido fuego del cielo, dice el capitán, y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y ahora sigue. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. Así como el ángel de Jehová le dijo, bueno, decí esto, hace aquello, hace lo otro. Ahora le dice, bueno, desciende con él. Sobre esto no pidas que descienda fuego del cielo. Porque Dios es amor, quiere salvar aún a lo sumo, pero Dios no nos puede salvar en el pecado, sino Él nos quiere salvar del pecado. Porque Él odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo. Elías también era un ser humano como nosotros. No tengas miedo de Ocosías. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar
a Baal Zebud, dios de Cron. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ya no había remedio, hermano. Y a nosotros nos va a llegar un día, va a llegar un día, queridos hermanos, y esto va a llegar pronto, que va a llegar ese día que va a ser el último día de gracia para el ser humano. Y si ese día llega y no estamos preparados, y si estamos como Cosías, o como el capitán, o los 50 de estos capitanes, nos vamos a perder. Pero si estamos con el Espíritu de Cristo obrando en nosotros, y en nuestro Padre Eterno a través del Espíritu de Cristo obrando su Espíritu en nosotros, nos vamos a salvar. Pero no lo tenemos que hacer por miedo. Tenemos que entender que Dios nos ama, pero quiere que seamos mansos y humildes de corazón, porque Él quiere salvar. A este capitán y a sus 50 les salvó la vida. Si esos hombres se convierten al Señor, si se convirtieron, llegaron a convertir al Señor, van a estar entre los salvos, no entre los perdidos, como aquellos dos capitanes anteriores, cada uno con sus 50 se perdieron. Queridos hermanos, Dios nos quiere salvar. Y el versículo 17 dice, y murió conforme a la palabra, murió el rey Ocosías conforme a la palabra de Jehová. Dios nos ama, pero para Ocosías seguir enfermo y sufriendo y ser atormentado por Satanás, porque hermanos, Satanás lo que hace nos atormenta, nos tiene agarrados de allí, ya no tienes oportunidad, nos dice, ya llegaste demasiado lejos, y ya no te vas a salvar, vas a ver que Dios se enoja, y cuando Dios se enoja, no, Dios se enoja con el pecado y le duele que sus hijos sigan en el pecado haciéndose daño día a día, y después el daño final, cuando ya no se puede hacer nada por ellos, nos puede pasar lo mismo que a los capitanes, estos dos capitanes y cada uno de sus 50. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas y de los reyes de Israel. Queridos hermanos, hay mucho más para hablar de esto, mucho más, pero vamos a dejarlo acá. Elías fue uno de los profetas especiales de Dios. Dios ama a todo, como amó podemos decir a Abraham, Matusalén, a Noé, a Sed. Es decir, Dios ama a sus hijos, como amó a los hebreos que los sacó de Egipto, y la mayoría se perdió porque ellos decidieron perderse. Dios los ama de tal manera, y Elías era un profeta de aquellos, queridos hermanos. Muchos leen aquí a ver si lo encuentro rápido, aquí en Santiago, en el libro de Santiago, leen acá una partecita que, creo que no lo tengo anotado, pero allí dice que Santiago era uno como nosotros,
no era diferente a nosotros, pero se le adjudican cosas que no son reales. Bueno, no lo tengo aquí marcado, estoy en el libro de Santiago, pero se dice que, dice ahí la Biblia, lo dice, que él era uno como nosotros y que tenía las mismas pasiones que tenemos nosotros. ¿Eh? Acá dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, todos somos sujetos, todo el ser humano nace con esas pasiones, deseos, porque nosotros nacemos con una naturaleza humana con la tendencia a pecar, pero no estamos obligados a pecar. Y Elías tenía las mismas tendencias que tenemos nosotros, pero él bíblicamente no vemos que se haya desbandado. Lo único, no sé si fue un error o Dios lo guió las cosas de esa manera, porque después se lo llevó Dios, Elías. Y nos quiere decir acá, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Acá no está diciendo que él pecó, mintió, robó, adoró imágenes. No, acá no dice nada de eso, que él tenía esas pasiones. Que él nació con naturaleza humana caída. Y Jesús mismo nació con naturaleza humana caída. Pero él ni en pensamiento, ni en sueño, nada que ver con algo pecaminoso. Y Elías fue uno de aquellos profetas fieles a Dios y obedeció en las circunstancias más difíciles. Y por eso, y voy a leer esto, el capítulo 2, versículo 9, dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. no pidió nada. ¿Por qué una doble? Podía acá decir que quería tener el espíritu del Padre y del Hijo. Una doble porción del espíritu, que tenía que tener la plenitud del espíritu, trabajar en él, porque él se sentía incapacitado para hacer la obra que Elías había hecho. Él no se sentía con esa capacidad. Elías tampoco reconocía. Entonces, en el versículo 10 le dice, Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y él le vio en el versículo 11, aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí que un carro de fuego con caballos de fuego se apartó, apartó a los dos, a Elías de Eliseo. Elías subió al cielo en un torbellino. Qué maravilloso, hermano. Yo no se iba a llevar a un mentiroso, qué sé yo, un adúltero, un egoísta, un envidioso, codicioso, ¿no? Él tenía la naturaleza que tenemos todos, pero él no andaba en pecado. Él confiaba en Dios, aún ante los desafíos más difíciles que estaba en peligro su vida, él iba y lo enfrentaba. Porque se confiaba en Dios. Y dice acá, bueno, entonces dice, y aconteció que yendo ellos, es decir, los ángeles y bueno, no, aquí dice, cuando yendo ellos los dos, Elías y apareció el carro de fuego y se los llevó. Y en el versículo 12, viéndolo Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, los ángeles, y nunca más le vio. Y tomando su vestido, los rompió en dos partes, y luego
alzó luego el manto de Elías que se le había caído, que se lo dejó, Dios mismo se lo mandó ahí, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y bueno, él golpeó las aguas, se abrió el Jordán. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción del Espíritu. Ojalá que nosotros deseemos eso. Él no pidió comodidades, que me vaya bien, que las cosas no me sean difíciles. No, él quería el poder de Dios, quería que obrara Dios en su vida como había obrado en la vida de Elías. Que el ángel de Jehová, que el Hijo de Dios estuviese con él, también como había estado con Elías. Eso es lo que pidió. Queridos hermanos, hasta aquí de esta meditación que se fue bastante larga. Le deseo las más ricas bendiciones a todos. Y bueno, si ustedes ven que puede ser útil este video, compártalo, por favor, compártalo. Porque Jesús viene pronto y tenemos que estar preparados para en la segunda venida, como Elías, no vayamos, no sé si en carros de fuego, con ángeles, sí, ángeles van a venir, sí, nos van a levantar los ángeles, Dios, el Hijo de Dios con el Padre van a mandar a sus ángeles que nos levanten, que cosechen las almas que aceptaron la salvación y que estemos entre ellos, seamos elevados como Elías y ya vayamos allá por 1000 años, allá al tercer cielo, donde está la Nueva Jerusalén, para que después de 1000 años volver. Queridos hermanos, muchas bendiciones, les deseo lo mejor de lo mejor y será hasta la próxima.